La soleada y poblada California y el estado vecino Nueva York, New Jersey, además de los de Montana y Nuevo México, han puesto el broche a la campaña de primarias del 88 y han coronado definitivamente a Mike Dukakis como el candidato de los demócratas. La afluencia de votantes, como en este colegio que visitamos en New Jersey, ha sido escasa, porque la suerte ya estaba echada. Con independencia de los números definitivos sobre los delegados que estaban en juego, la batalla final será entre el demócrata Dukakis y el republicano Bush. Estas máquinas de votar utilizadas durante las primarias reposarán ahora durante unos meses. Después y a partir de septiembre, la gran campaña entre Bush y Dukakis se encargará de engrasarlas de nuevo para que de ellas salga el sucesor de Ronald Reagan. Las convenciones deberán coronar oficialmente a los dos aspirantes y en las convenciones del verano se decidirá la plataforma o programa electoral. De cara a él, los demócratas tendrán que llegar a compromisos con el segundo en votos, Jesse Jackson, cuya fuerza pública va más allá de las urnas. Una vía sería que Dukakis le ofrezca la vicepresidencia, pero la mayoría cree que eso arruinaría las probabilidades de victoria de los demócratas. Una solución de compromiso sería que la oferta se hiciese y Jackson la rechazase graciosamente, apoyando de forma incondicional a Dukakis. En la eventual división demócrata, si no se llega a ese arreglo, es donde un Bush, al que las encuestas le dan perdedor ante Dukakis, cifra las esperanzas de renacer políticamente en la campaña final por la Casa Blanca de los 90. ¿Quién debe pagar los costes de la Alianza Atlántica y cómo se deben repartir las cargas para mantener esta organización que agrupa a 16 países, 14 de la Europa Occidental, más Estados Unidos y Canadá? Será el asunto central que discutirán en Madrid a partir de mañana los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN, que por primera vez se reúnen en España, de acuerdo con las declaraciones hechas en rueda de prensa por su secretario general, el británico Lord Carrington. Desde hace años, las fuerzas políticas de los Estados Unidos insisten en la necesidad de repartir los costes de la alianza de otra forma, de manera que reduzcan su 28% de contribución que hoy hacen. Por lo que se refiere al proceso de negociaciones para especificar el sistema de contribución militar de España a la Alianza Atlántica, Lord Carrington no ha hecho ninguna alusión concreta a la fecha final del acuerdo global, pero ha dejado claro que será largo, pues debe ser aprobado tanto por el Consejo de Ministros de Defensa como por el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores reunido en Consejo Atlántico. Fuentes de la Administración española han señalado que estas negociaciones durarán como mínimo 2 años, al cambio de Lord Carrington por el alemán Manfred Werner como secretario general de la Alianza Atlántica. Hay que añadir también el cambio del secretario general adjunto, Michael Bell, que se encargaba de las relaciones con España. También hasta ese momento España no empezará a negociar la participación en el grupo de infraestructura a quien se ha encargado el estudio de la distribución de gastos del traslado de los F-16 de la base de Torrejón de Ardoz a Italia. Lord Carrington, que a partir del 1 de julio volverá a ocuparse de su sillón permanente de Lord en la Cámara Británica, de sus tierras y de la presidencia de la firma de arte Christie's, ha asegurado que el mundo vive hoy un importante momento de distensión, entre otras razones, gracias a la cohesión que se vive en la Alianza Atlántica. Cohesión que solamente se vio seriamente empañada con la intervención militar de los Estados Unidos en Libia al no recibir de Europa el apoyo que ellos esperaban. Marsella, la tercera ciudad de Francia y la capital de la bullabesa, ha inventado ahora la bullabesa política, un pacto entre el dirigente ultraderechista Jean-Marie Le Pen y el patrón del centro-derecha en la región marsellesa han permitido la retirada de los candidatos del RPR y de la UDF en aquellas circunscripciones en las que el Frente Nacional había quedado en mejor posición y en correspondencia se han retirado los candidatos lepenistas en el resto de distritos. Aunque en el último mes ha perdido más de 2 millones de votos, Jean-Marie Le Pen ha conseguido el objetivo por el que ha batallado los últimos 5 años, un pacto con el RPR y la UDF, un certificado de que el Frente Nacional ha dejado de ser una fuerza marginal para convertirse desde ayer en un partido más de la derecha francesa. El acuerdo en principio tiene un ámbito regional y debería permitir la elección de 8 diputados ultraderechistas, entre ellos Le Pen, y otros tantos de la coalición del centro y la derecha. Sin embargo, después de que a las 12 de la noche se cerrara el plazo de inscripción de candidatos, se ha podido comprobar que el acuerdo se ha extendido a otras zonas de Francia, donde candidatos con posibilidades de acceder a la segunda vuelta han decidido renunciar. El pacto ha colocado en una situación muy incómoda a varios dirigentes centristas como la liberal Simone Veil, que aún anteayer se opuso a cualquier acuerdo, afirmando que más vale perder una elección que perder el alma.
Los socialistas, que casi no habían hecho campaña durante la primera vuelta, se han lanzado a la calle. Incluso el primer ministro dedica todos los días un tiempo a pasear por los mercados. Su estrategia ha cambiado, se han olvidado de la apertura hacia el centro y hablan ahora de la apertura a la izquierda. Attenzione, contropiedi ormai alle spalle del sestetto, il gruppo alle spalle, ed ecco in questo momento gruppo compatto, ed ecco le vetture dell'assistenza tecnica, ed ecco superato anche l'ultimo chilometro, sono ormai a 500. Ed ecco la maglia della Del Fondo col lago, vediamo, ed ecco uno sbandamento, attenzione Van der Velde, Sorensen, ed ecco all'occhio Cambiaggio, Sorensen, Van der Velde, attendiamo però il solo finish quest'oggi per determinare il successo. El primer magistrado nacional expresó que Italia y Venezuela están unidas por lazos indisolubles de amistad y solidaridad e igualmente plantean una identificación plena con los principios democráticos que profesan ambos gobiernos. Soy portador de un mensaje de amistad, admiración y cariño de todos los venezolanos y en especial de los miles de compatriotas de origen italiano, quienes en medio del trópico, en ciudades y campos de la Venezuela moderna, a la cual tanto han aportado, recuerdan a esta ciudad, centro histórico y espiritual de Italia. Quede entonces mi palabra agradecida, comprometiendo el afecto venezolano por esta ciudad, centro de la cultura occidental, propiedad de todos los hombres, a donde conducen todos los caminos. También el presidente Lucinchi visitó hoy el altar de la patria. El ministro de la Defensa italiano, Valerio Zanoni, le acompañó desde el Palacio Quirinal hasta este imponente monumento donde efectivos de la Marina, el Ejército, los Corazieri o Guardia de Honor del Palacio, la Aeronáutica y los Carabinieri pusieron una nota de gran colorido y sobriedad al acto. El primer magistrado nacional fue acompañado igualmente por los integrantes de su comitiva y por representantes de la Embajada de Venezuela ante el Quirinal y ante la Santa Sede. Después de ascender las escalerillas, el jefe del Estado depositó una ofrenda floral ante la tumba del soldado desconocido. La afirmación corresponde al presidente de la Cámara Brasileña de Industria y Comercio, Laurindo Dorando, quien se encuentra en el país como parte de la delegación empresarial que participa en el segundo encuentro venezolano-brasileño, donde se intercambian ideas y proyectos tendientes a lograr un mejor acercamiento bilateral entre ambos países que le permita fortalecer las negociaciones comerciales y sugerir a nuestros gobiernos mecanismos factibles de implementar para estimular el crecimiento económico en todos los sectores de la economía nacional y del Brasil. En este sentido, existe la mejor disposición e impresión por parte de los hombres de negocios brasileños, quienes observan entusiasmados las oportunidades que brinda el país para la inversión en los sectores de agricultura, alimentos, automotriz, metal mecánico, petroquímico, de servicios comerciales y financieros, entre otros, anunciando desde ya la intención de instalar en Venezuela plantas industriales en algunas de estas áreas, aunque aún, advirtió, es prematuro para definir tanto el monto como el renglón. El CIEX preparó unos libretos en portugués
que explican cómo se hará la conversión de la deuda. Y a nosotros esto es muy interesante porque los brasileños están viendo esto con muchos buenos ojos y realmente por ahí es el camino donde se va a manifestar negocios en magnitud. El presidente Miguel de la Madrid se encuentra el día de hoy en Nueva York, donde participará en la tercera Asamblea General Extraordinaria de la ONU con el tema del desarme. El presidente viajó ayer en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, acompañado de su esposa Paloma Cordero de la Madrid. Antes de salir, el primer mandatario recibió los honores de ordenanza y pasó revista a la Guardia de Honor. Se despidió de los miembros de su gabinete, así como de los representantes de los poderes legislativo y judicial, de las Fuerzas Armadas, de los dirigentes de los 3 sectores del PRI y de los líderes sindicales. Además de hablar ante la ONU, el presidente se entrevistará en privado con el doctor Javier Pérez de Cuéllar, secretario general de ese organismo. Más tarde sostendrá una entrevista privada con el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, y dialogará con su homólogo de Portugal, Mário Soares. Asimismo, se reunirá con el señor Erskine Sandiford, primer ministro de Barbados. La visita del presidente Miguel de la Madrid a Nueva York concluirá el próximo jueves.